El hombre era nómada en un principio. El motivo era que tenía que seguir el cauce de los ríos buscando climas cálidos y favorables, así como lugares que les proporcionaban facilidades para sus actividades económicas. Las relaciones sociales que se establecían eran comunitarias. Al mejorarse los instrumentos de producción se crea la división del trabajo, determinada por edad y sexo. Las mujeres hacían ciertos trabajos como la administración de lo producido. Inclusive ellas eran las que proveían hogar. La mujerera era la encargada de la distribución de los productos, por lo que jugaba un papel muy importante que se conoció en la historia como matriarcado. La caza, pesca y recolección pasaron a segundo lugar, después del surgimiento de la agricultura. La forma de vida de las tribus se volvió sedentaria. La división de trabajo continuó siendo por sexo y edad en los individuos. Se acentuó la organización social del tipo patriarcal. El crecimiento de los grupos de personas los obligó a coordinar mejor sus esfuerzos dentro de los grupos y por ende a mejorar la aplicación de la administración. Surge la escritura y fue la base del progreso. Surgió con el desarrollo del comercio, con un sistema en el que se registraban las transacciones comerciales. Estos registros se grababan en tablillas de arcilla y, lo más importante, en tablas cosidas al horno mediante sus representaciones pictográficas. Aparecen grandes organizaciones. Los templos eran casas de culto a los dioses, en tanto que los palacios eran habitados por los reyes junto con su corte. Esos eran los centros administrativos. En esta época, los alimentos y otros utensilios que no se utilizaban eran excedentes y se acumulaban en los almacenes de los palacios. También en estos se realizaban también tareas artesanales mediante la escritura y los archivos. Se empezaron a producir objetos. En este caso se formaban jerarquías entre maestros artesanos, obreros y aprendices. Asimismo se les pagaba a los trabajadores y esto dependía de su capacidad y puesto. Surgió la estratificación laboral. Los egipcios contaban con dirigentes capaces de planear, organizar y controlar a miles de trabajadores en la ejecución de sus monumentos. En la administración egipcia se refleja una coordinación con un objetivo previamente fijado. La sociedad egipcia desarrolló formas industriales, sociales y artísticas que siguen siendo objetos de la administración para la humanidad, ya que Egipto se dividía en provincias o distritos según población y tamaño. Egipto poseía una burocracia sistematizada y centralizada con una gran comunicación externa marítima y fluvial por el mar Mediterráneo y el río Nilo. Era sistematizada y concentrada en lo que es la agricultura, pastoreo, industria y el comercio, y sus bienes eran administrados de manera pública y colectiva. Se basaba en la agricultura más que en la industria. El país estaba compuesto por unas 12 ciudades rodeadas de pueblos y aldeas. A la cabeza de la estructura política estaba el rey, monarca absoluto que ejercía el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Los babilonios modificaron y transformaron su herencia sumeria para adecuarla a su propia cultura y carácter. Una de las más importantes colecciones de obras de literatura babilónica es la magnífica colección de leyes, frecuentemente denominada Código de Hammurabi, que junto con otros documentos y cartas pertenecientes a distintos periodos, proporcionan un amplio cuadro de la estructura social y de la organización económica. Como rey, Hammurabi combinaba la astuta diplomacia con el liderazgo militar, administrador inusualmente activo y capaz. Los logros de Babilonia dejaron una profunda impresión en el mundo antiguo, y particularmente entre los hebreos y los griegos. Moisés fue uno de los hebreos más prominentes. Fue un líder y administrador con habilidades en el gobierno, en la legislación y en relaciones humanas. Moisés hizo un buen trabajo de selección de personal, capacitación y orientación. La delegación de autoridad mediante la asignación de tareas, así como también de la efectividad del principio de exención por uno de sus aportes. Los chinos incursionaron en ciertos principios de comportamiento sobre la organización, planificación, dirección y control. La Constitución de Chao, escrita alrededor de 1100 a.C., es una guía con las tareas y deberes de todos los sirvientes del emperador, y las tareas estaban cuidadosamente relacionadas. Alrededor del 500 a.C., Mencio indicó la necesidad de sistema, metodología y modelos para tener una eficiente administración. Autores como Chao, Confucio, Misiu o Moti fundaron escuelas cuyos principios parecían más estudios filosóficos que principios administrativos, pero al menos era un comienzo en el proceso administrativo del país. Algunas reglas de la administración de Chao eran organizar el gobierno antes que administrar al pueblo.
Cooperar. Solo mediante la cooperación se consiguen excelentes resultados. Formalidad de los recursos humanos. Son los seres humanos las herramientas fundamentales de cualquier organización. Sancionar. Así es como se corrigen y se eviten errores. La administración gubernamental griega obtuvo 4 pasos evolutivos, puesto que sus estados tuvieron monarquías, aristocracias, tiranías y democracias. Sócrates utilizó en la organización aspectos administrativos y separó el conocimiento técnico de la experiencia. Platón habló de las aptitudes naturales de los hombres y dio origen a la especialización. Aristóteles habló de cómo lograr un estado perfecto. Pericles dio uno de los principios básicos de la administración, la selección de personal. Roma sometió a los pueblos conquistando a sus leyes, creando una unidad política, y en ella se impuso su cultura. La administración del Imperio Romano fue centralizada. El pueblo romano tuvo administradores que se hacían cargo de ella. Recibían el nombre de gestores o mandatarios. Los romanos fueron capaces de levantar un gobierno y una estructura militar de tan gigantescas proporciones y dirigidos con tanto éxito durante tantos años, demostrando sus habilidades administrativas. Fueron pioneros en la legislación, reglamentado el trabajo y las actividades del Estado, estableciendo las bases y pautas para la administración y sociedades subsecuentes. En la Edad Media la administración tuvo un desarrollo en donde su forma de organizar era mejor. Se delega autoridad y responsabilidades a personas eficientes. En esta misma época la administración tuvo un gran impulso cuando surgió en Italia el fundamento de la contabilidad por Lucas Pacioli y se empezó a hacer uso del diario y libro mayor. Feudalismo. El señor feudal ponía en manos de un hombre noble el rango menor, un grupo de tierras para que él las administrara. Estos nobles disponían de campesinos que trabajaban la tierra para él, los cuales les daban un tributo llamado censo o arriendo. Por otra parte, los hermanos Soranzo en 1410 hacen uso del libro diario y el mayor. Revolución industrial. La administración en sí no tuvo grandes avances o aportaciones. Esta época se caracterizó por la explotación del hombre por el hombre. Por otra parte, la complejidad del trabajo creó la necesidad de algunos administradores, que se encargaban de todos los problemas de la fábrica. Estos factores crearon la aparición de algunas corrientes que apoyaban a los trabajadores. Esto dio al inicio de investigaciones que posteriormente originarían la administración científica y el avance de otras disciplinas administrativas. Administración científica. Es un enfoque de la teoría administrativa clásica que resalta el estudio científico de los métodos de trabajo para mejorar la eficiencia del trabajador. Entre los principales representantes se incluyen a Frederick Winslow Taylor, conocido como el padre de la administración científica. Su interés principal era acrecentar la productividad mediante una mayor eficiencia en la producción y un pago mejor para los trabajadores a través de la aplicación del método científico. Algunos de sus principios son la planeación, preparación, control y ejecución. Frank y Lillian Gilbert diseñaron a su vez un sistema de clasificación para darle nombre a 17 movimientos básicos manuales que ellos llamaron Verblinks. Esto le permitiría a los Gilbert analizar con mayor precisión los electos exactos de los movimientos manuales de cualquier obrero. Escuela del proceso administrativo. Henry Fayol, industrial francés que se capacitó como ingeniero minero. Se centró en las principales actividades gerenciales. Se encargó de dividir las actividades industriales en 6 grupos: comerciales, técnicas financieras, de seguridad, contables y administrativas. Reconoció la necesidad de enseñar administración. Formuló 14 principios de administración: división de trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación del interés individual al bien común, remuneración, centralización, jerarquía, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu de grupo.